bienvenidos todos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Saúl Martínez y conmigo, como ya se está volviendo tradición, Benny de Cultura Siniestra. Canalito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos sintonizan esta noche. Bien, venimos también de un capítulo bueno y ya, como dices, está haciendo costumbre estos capitulitos que cada vez me está gustando el rumbo que están tomando estas grabaciones más ligeras y más en el cotorreo. Más o menos, ¿no? Como Así te digo, ya, es. ya nomás nos falta aquí un tequilita, un roncito, ya para que parezca una peda cualquiera. Sí. Que Pero siento que son los capítulos que se llevan más a gusto estos que son en la plática. sí, pues que pues, se sienten más, más íntimos, más llevaderos, no te presionas tanto por la información, aunque ahora sí tengo que admitir que ahora sí traje bastantita información, porque la neta, me interesa mucho defender el tema del cual vamos a hablar hoy, que pues de una vez, amigos y amigas, les comento, vamos a hablar sobre la tan demonizada y satanizada, pero que la vendían en Soriana, la Ouija. Hoy, ya en el canal ya había hecho un capítulo de esto, pero no se sorprendan si sigo subiendo temas viejitos aquí con el Beni, porque justamente es lo que tú comentas, está más rico así platicadito. Entonces, Así es. siento que cuando hice el capítulo de la Ouija, no sé, como que solo no sé, no me gustó tanto, pero pues hoy vamos a ver qué onda. ¿Tú cómo ves? Ok. ¿Alguna vez la jugaste? ¿La has visto? ¿Has visto gente que la juega? ¿Conoces historias de alguien que la jugó? ¿Qué me puedes decir sobre la Ouija? Bueno, pues como te dije en el capítulo anterior que grabamos ahorita, yo soy muy miedoso a jugar este tipo de cosas por como dices, ha sido muy satanizada de que contactar a a los muertos o la simple idea de hablar con seres de otro plano es es malo. Para muchos es malo ese tema y pues creo que mucha gente se ha dejado llevar por esa idea de que mucha gente la cataloga como algo demoníaco. Y pues nunca, bueno, he tenido la curiosidad de jugarla, pero muchas veces sí me gana el miedo y pues he escuchado historias de que muchas personas que la han usado, pero así un encuentro cercano que tú digas muy cercano, no, nunca he tenido. Neta, pues fíjate que yo pensaría, bueno, al menos yo que soy un poquito más grande, por ejemplo, a mí sí me tocó de niño cuando mis primos lo jugaron. Me tocó verlo en la escuela, que algún amiguito lo tenía. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya ahorita ya de grande, pues sí, sí lo he jugado por ahí, nomás no le digan a mi esposa, porque ella no quiere que juegue nada de estas cosas. Justamente por eso, por el miedo y todas estas ondas que, como lo hablamos en el capítulo pasado, vivimos en México. México es un país casi enteramente católico y pues los católicos odian que se comuniquen pues con los muertos, ¿no? Cuando la realidad es que la cultura mexicana siempre ha sido una cultura que abraza mucho a la muerte, ¿no? O sea, no en un sentido negativo, sino que celebramos y entendemos a lo mejor que justamente con este tipo de prácticas, de juegos, de rituales, como que entendemos que la muerte pues no es el final, ¿no? Sino que es el comienzo de algo probablemente diferente y ojalá que mejor. Así es. Pero pues bueno, ahorita si quiero empezar con un poquito de información que les traigo, un pequeño resumen de lo que ha sido la Ouija a través del tiempo. Y la neta sí traigo aquí un poquito de información, así que les voy a leer un poquito y pues ahí les va.
La Ouija, tal y cual la conocemos hoy, proviene directamente del auge del espiritismo del siglo XIX. Este movimiento comenzó alrededor de 1848 con las hermanas Fox en Nueva York. No precisamente empezó con ellas, pero ellas lo hicieron famosísimo. Quienes afirmaban comunicarse con un espíritu mediante golpes en en los muebles, que es lo que te decía en el capítulo pasado. Lanzaban preguntas y con golpes en en la mesa, sobre todo, respondían un golpe sí, dos golpes no. ¿Ok? A partir de ahí, miles de personas en Estados Unidos y Europa comenzaron a participar en sesiones para intentar contactar con los muertos. La sociedad occidental vivía un momento particular. La mortalidad era muy alta, las guerras eran frecuentes y la ciencia avanzaba más rápido que las tradiciones, lo que creó un ambiente donde la idea de hablar con los fallecidos resultaba tanto reconfortante como moderna a la misma vez. Antes de la Ouija ya existían métodos parecidos. Las mesas parlantes, las pizarras espirituales y distintos aparatos que buscaban recibir mensajes del más allá, entre comillas. Sin embargo, estos procesos eran lentos y requerían interpretación. Fue entonces cuando se popularizó, perdónenme, un dispositivo que se deslizó hacia la cultura popular. Estoy hablando de el planchet, que era una pieza de madera con un lápiz incorporado que supuestamente escribía lo que los espíritus querían comunicar. Ojo, es el puro planchet. Aquí, haz de cuenta, este triangulito con el que se mueve la ouija, nada más tenía un Ah, lápiz en ok. medio y de ahí supuestamente escribía lo que los muertos querían comunicar. Eh, en la versión moderna aparece formalmente. mm, Ahí me perdí. Aparece formalmente en 1890 cuando Elijah Bond, un abogado, empresario perdónenme, un abogado y empresario estadounidense registró la patente de un tablero con letras, números y palabras como sí y no, acompañado de un planchet más pequeño, pero sin el lápiz. Lo diseñó como un producto comercial en colaboración con su cuñado Charles Kennard. Según los registros históricos, el nombre Ouija fue propuesto, supuestamente significaba buena suerte, aunque la explicación es dudosa. Lo más probable es que, es que sea la combinación de las palabras oui en francés, que significa sí, y ya en alemán, que significa no. Ya después le busqué un poquito más y resulta que la cuñada de Bond, que era espiritista también, eh, le preguntó a la misma tabla cómo es que se llamaba. Y la tabla deletreó las palabras, las letras O, U, I, J, A. Ouija, que es como lo conocemos ahorita, Ouija. Y ya, bueno, Bonnie y Kernel produjeron un tablero bajo Kennard Novelty Company y en pocos años, la Ouija se convirtió en un éxito de ventas en los Estados Unidos. En 1901, la compañía pasó a manos de William Fuld, quien consolidó la imagen de la Ouija como un artículo misterioso, asegurando públicamente, para impulsar las ventas, que el tablero tenía un origen antiguo y desconocido. Esto no era cierto, pero funcionó. La Ouija empezó a asociarse con la idea de puertas espirituales y rituales esotéricos, que de hecho los que hayan leído junto conmigo este libro de cañitas que nos pusieron en la prepa, en la primaria y secundaria, ahí menciona Carlos Trejo que su Ouija tenía un origen egipcio y que estaba curada con magia negra o algo así, según recuerdo, lo cual pues es una tremenda falacia, por no decir mamada. Pero bueno, durante el primer conflicto mundial y la pandemia de la gripe de 1918, cuando los desvivimientos eran un tema cotidiano, la Ouija alcanzó uno de sus mayores picos de popularidad, pues miles de familias buscaban una forma simbólica de comunicarse con los seres queridos perdidos.
Fue utilizada incluso por soldados en el frente y por grupos de duelo en Estados Unidos y Europa. O sea, había tantos desvivimientos y tanta gente que se perdía en combate que pues a veces las familias no sabían si se habían pues desvivido o simplemente estaban perdidos y buscaban a través de estos métodos, en específico la Ouija, saber si sus familiares si habían trascendido o tal vez podían regresar con vida. Ok. El tono cambió a mediados del siglo XX con el crecimiento del cine de terror y la cultura popular. La Ouija dejó de verse como un juguete espiritualista y empezó a asociarse con temas de posesiones, demonios y actividad paranormal. La película El Exorcista de 1973 tuvo un impacto decisivo en la percepción, mostrando el tablero como un portal para entidades malignas. Desde entonces, la Ouija se volvió un símbolo recurrente en el horror contemporáneo. Entonces, ese fue el origen, desarrollo y cómo finalmente se convirtió la Ouija en algo, pues, negativo, básicamente. Lo cual, como pues ya por lo que les leí, pueden intuir que no tiene absolutamente nada que ver. Para empezar, la Ouija no tiene ni 100 años, bueno, no, sí tiene un poquito más de 100 años de vida, o sea, no es un concepto milenario y antiguo que se utilizaba para comunicarse con los muertos, como mucha gente lo dice. O sea, fue una tablita de Hasbro, neta, o sea, Hasbro la vendía. Y de hecho ni siquiera es original, es la combinación de dos, la Spirit Board y el planchet. Haz de cuenta Ok. que lo que se usaba originalmente era el puro planchet con un lápiz y según se iba moviendo le ponías uno o dos deditos, los círculos de gente y empezaba a garabatear palabras, ¿no? Que el espiritista iba como que traduciendo lo que quería decir el espíritu. Que otra vez podrían ser paredolias como lo estábamos hablando en el capítulo pasado, o podrían ser simplemente pues conjeturas del espiritista. Para evitarnos esos problemas, le quitaron el lápiz al planchet, lo hicieron un poquito más pequeño. En algunos tiene un orificio en el centro para ver exactamente qué letra está, pues señalando el planchet. Y a la tabla, pues se le agregaron algunas palabras como hola, adiós, sí y no, y pues todo un abecedario y los números para que se pudieran comunicar de una manera más fácil, más rápida y más eficiente. ¿Ok? Pero ¿cómo se usa la Ouija? Muchos se preguntarán porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan no lo han, utilizado. La Ouija, como ya les dije, está compuesta por dos elementos principales, el tablero y el planchet. El tablero contiene un abecedario, los números del 0 al 9, las palabras sí y no, y en algunos modelos las palabras hola y adiós, que es lo que ya les había dicho. La preparación básica. En un uso típico, las personas se sientan alrededor del tablero. Cada participante coloca uno o dos deditos sobre el planchet, ejerciendo una presión ligera. No lo empujas, no lo jalas, o sea, solo le colocas lo que es el peso de la manita en el planchet. Eh, Se recomienda que el ambiente sea silencioso para facilitar la concentración grupal, aunque esto no forma parte en ninguna regla formal ni ningún punto de vista histórico. Una sesión suele comenzar con una pregunta simple. ¿Hay alguien aquí? Y aquí empieza todo el cotorreo. Este, en la práctica, el movimiento del planchet comienza cuando todos los participantes mantienen contacto simultáneo con las piezas, con la pieza, perdón, con el planchet. Es importante notar que no existe un protocolo universal estandarizado y las instrucciones cambian según la tradición o las recomendaciones de las personas o lo que te digan las instrucciones en la cajita donde lo compraste. Eh, el planchet se desliza señalando las letras o los números. La explicación más aceptada en la psicología es que estos movimientos ocurren debido al efecto idiomotor. Ahorita hablaremos un poquito más de eso.
A lo largo del tiempo se han difundido una serie de reglas populares sin fundamentos históricos o científicos, pero conocidas dentro del folclore de la Ouija. Y estas reglas son no jugar solo, no liberar el planchet antes de terminar la sesión, no hacer preguntas provocadoras y cerrar la sesión con un movimiento del planchet hacia la palabra adiós. Esas son como que unas reglas básicas que quién sabe de dónde salieron, pero pues la gente se las empezó a inventar justamente para darle más misticismo y más miedo a todo esto. Hasta Claro, este punto, ¿qué te parece la Ouija, carnal? pues es algo interesante porque ya sabiendo toda la historia que tiene detrás, el cómo cambió toda su perspectiva, o bueno, la perspectiva que tenían de ella, el cómo fue adquiriendo una fama un poco oscura y negativa. A mí me parece interesante todo ese cambio que tuvo alrededor de la Ouija. Me pongo a pensar en qué tan diferente sería la percepción que tenemos nosotros de la Ouija si no se hubiera relacionado con las películas de terror como mencionaste. En este punto, hasta ahorita con lo que te he contado, ¿te atreverías a jugarla? Mm, Me la pensaría dos veces y ya, dependiendo de qué tal estuviera la situación, sí lo haría. Ok, entonces la misión de hoy es convencerte para jugar. Ok. Generalmente una sesión se divide en la preparación, que es acomodar el tablero y los participantes, el inicio de las preguntas, generalmente abiertas, la recepción de respuestas, que es cuando ya se está haciendo todo el movimiento, y el cierre, cuando todos empujan el planchet hacia el adiós. He escuchado un chorro de historias que dicen que cuando estás empujando el planchet hacia el bye o el adiós, según si está en español o en inglés, a veces lo sienten así como que muy duro y no lo pueden mover, y eso significa que el espíritu, demonio o entidad aún no se quiere ir. Ok, ahí ya tienes un detalle de todo este terror que se maneja alrededor de este artefacto. Justo, justo, justo. Y ahorita, hablando de eso, quiero pasar hacia los casos más famosos en cuanto a eventos negativos relacionados a la Ouija. El caso de Patins Ward en 1913 es uno de los casos más estudiados. Es el de precisamente Patins Ward, presentado por Claire Curran, una mujer de Missouri que afirmaba recibir mensajes y novelas completas a través de la Ouija. En 1913 y en 1937 se publicaron textos atribuidos a esta supuesta entidad, incluyendo poesía y narrativa histórica. Investigadores literarios señalan que Curran tenía habilidades lingüísticas superiores a lo que había demostrado previamente, mientras que estudios científicos consideraban que los textos provenían de su propio inconsciente. Aún así, el caso permanece como uno de los ejemplos más extensos, supuestamente, de comunicación con el tablero Ouija. El caso que inspiró El Exorcista en 1949, antes de que la película saliera en 1973, se popularizara, a la Ouija como un objeto vinculado a las posesiones. Ya existía un caso documentado que la relacionaba con fenómenos paranormales. En 1949, un adolescente de Maryland, identificado bajo un seudónimo, nunca dijeron su nombre real, que era Ronald Doe, eh,
Realizó sesiones de Ouija con su tía después de su fallecimiento. La familia reportó comportamientos anómalos, voces extrañas y movimientos inexplicables de objetos. La Iglesia Católica realizó un proceso de exorcismo que fue registrado por varios sacerdotes. No existe, obviamente, evidencia concluyente de fenómenos sobrenaturales, pero el caso fue base directa para la novela posterior de la película El Exorcista, consolidando a la asociación de la Ouija con la actividad paranormal. Eh, pero bueno, hay bastantitos casos. Esos dos son creo que los más famosos cuando tú investigas de la Ouija, pero también me puse a ver historias ahí en Reddit y demás de, de gente jugando a la Ouija. Eh, Personalmente, ya te había contado cuando, bueno, ya lo mencioné ahorita al principio del capítulo, una vez unos primos míos lo estaban jugando. Obviamente no me dejaban participar a mí porque yo tenía 5 o 6 años, pero lo que más recuerdo es que en cierto punto estaban jajaja, jijiji, todo muy divertido y de repente no, ¿sabes qué? Eso ya está poniendo feo. Es en la parte en que yo les presté atención y que querían justamente esto de decir adiós y terminar pues el juego, vaya. Entonces cuando querían, porque era un hechizo, ¿eh? Era Mm. en una tablita que tenían, escribieron las letras y tenían un vasito al revés. Ah, O ok. sea, no era ni siquiera la tabla original y era con eso con lo que estaban jugando. Entonces yo recuerdo bien claramente, aunque ya hablamos de lo que, cómo funcionan los recuerdos, este, que estaban ya muy desesperados, empujando con fuerza el vasito este shotero hacia el no, y no podían. Y recuerdo que el vasito salió volando y se estrelló y se rompió y pues ya salieron todos corriendo y me dejaron ahí en el cuarto y yo tenía que pasar justo a un lado de la tablita esta para alcanzar a salir también. Entonces se puso bastante complicado el asunto. Posteriormente creo que Claro. mis tíos, sus papás, mandaron ahí lo clásico, no vamos a bendecir el cuarto, vamos a quemar esta tabla y pues sus cintarazos en aquellos momentos, en aquellas épocas, estoy hablando de los 90, ahí sí todavía se permitía darle sus cancos a los niños que se portaban mal. Y sí, ya, es que ya se está, ya es meterse, o no tanto no meterse con cosas de otro, de otro, de otro mundo, por así decirlo, sino que muchas veces, y lo dijimos en el capítulo de anterior, muchas veces son el reflejo de lo que uno está sintiendo en ese momento. Le decíamos, puedes sentir miedo y pues todo ese miedo se va juntando y se va juntando y se va juntando y termina en que vas a tener una experiencia mala haciendo estas cosas. Justamente, y de hecho, quiero brincarme un poquito porque sí quiero hablar de esto. El, el movimiento ideomotor, eso fue algo que a mí se me hizo bastante impresionante. Eh, bueno, tú nunca has jugado a la Ouija, pero se supone que se juega por lo menos con dos personas, o sea, nunca debes de jugar solo, ¿ok? Ujú. Cuando yo llegué a jugar, he jugado varias veces. eh, en unas de estas, en la que más recuerdo, éramos como 6 personas y se supone que todos deben de poner o uno o dos dedos sobre el planchet, que es un triangulito de madera como de este tamaño, y pues todos tienen ahí los dedos y tienes que hacer, o sea, no empujar ni nada, solo como que dejar caer el peso de la mano, nada más. Mm. Pero se siente bien extraño cuando empieza a moverse, porque tú sientes que tú no lo estás moviendo. Entonces, en friega, lo primero que haces es, no mames, tú lo moviste. Y Mm. todos tienen esa misma sensación de que ellos no lo están moviendo. Ahora, lo que dice esta teoría, bueno, que ya está casi comprobada del movimiento ideomotor, es que para empezar, estás en un estado.
bien alterado de la conciencia cuando estás ahí, porque estás con el miedo, con la emoción, tiene que estar todo en obscuridad, o sea, estás en el mood, ¿ok? Y empiezas a hacer preguntas y cuando empiezas a deletrear, muchas veces al principio nada más son como que letras al azar. Entonces tú dices, nada, no, no jala. Pero conforme sigues haciendo preguntas, las que vas lo que vas deletreando empieza a tener sentido, empieza a responderte. Está bien rarote, güey, está bien rarote. Pero la teoría esta del movimiento y del motor te dice que son micromovimientos de los músculos conectados de alguna manera a tu subconsciente, Ok. ¿ok? Que se supone que en tu subconsciente puede acceder a casi toda la información que hay en tu cerebro, que tú a veces no. No sé si te ha pasado que estás hablando de alguna película, a mí me pasa mucho, los que han visto el podcast sabrán que me pasa un chorro, que estoy hablando de una película y me quiero acordar del nombre de un protagonista, de un actor, de una actriz, de lo que sea, y no me sale, pero yo sé que lo sé. Mm, ¿Me explico? Y de ratito me acuerdo, a veces no. Entonces se supone que el subconsciente tiene acceso a toda esa información que está ahí, que a veces tú conscientemente no la recuerdas. Entonces eso, conectado a estos micromovimientos con la mano, impulsados con la fuerza de los demás, como que genera todo este cotorreo, ¿no? Lo ok, cual lo ok. hace muy interesante porque, digamos, una de las preguntas podría ser, eh, no sé, el nombre de tu maestra del kinder. Es muy probable que tú no lo recuerdes conscientemente, pero en Sí, tu sí. inconsciente tú estuviste casi un año hablándole a esa persona. O sea, obviamente la información ahí está, ¿ok? Conscientemente dices, no, no, o sea, no hay manera, ni yo lo recuerdo, no es posible que lo conteste, pero tu Sí, sí. subconsciente conectado a tu cuerpo en este mood de terror, en este estado alterado de la conciencia, de alguna manera, logra generar estos deletrear el nombre de esta persona. De hecho, se supone que cuando fueron a patentar la Ouija, este dato está bien chido, ¿eh? Eh, Dato curioso, para patentar algo, tienes que comprobar que eso funciona, ¿ok? Ok, Yo no puedo ir a la oficina de patentes y decir, esta es una máquina del tiempo, vengo a patentarla. Porque te van a decir, ok, explícame cómo funciona tu máquina del tiempo y hazme una demostración. ¿Ok? Eso pasó en la oficina de patentes. Cuando fueron, le dijeron, ok, pero ¿cómo me vas a demostrar que esto funciona? Eh, entonces dijo, bueno, vamos a jugar y la Ouija ahí te va a decir algo que nadie sepa. El oficial de ahí de las patentes les dijo, bueno, mi primer nombre, nadie en esta oficina la conoce. Vamos a preguntárselo a la Ouija y si se lo sabe, les doy la patente de este objeto. Empiezan a jugar y se dice que el asombro fue creciendo cuando estaban viendo la cara de este cabrón, cuando letra por letra empezó a deletrear su nombre. Entonces, eh, te digo, ahora, él estaba jugando. Entonces, él obviamente conocía su nombre. Entonces, muy probablemente fue este fenómeno del movimiento ideomotor. Hasta ahorita, Benny, con lo que te he explicado, ¿te atreverías a jugar? Eh, mm, sí, yo digo que sí. Ahorita ya te convencí. Perfecto, porque Sí, ahora tengo porque, aquí la aplicación de la aguja. Nada, te crees. sí, porque dices, en un principio esta Ouija no, esta tabla no tenía una connotación maligna, vamos a decirle así. Para nada. Fue adquiriéndola con el tiempo y con, como decimos, cuando
en las películas de terror fue relacionada a esta tabla, pero era completamente mm, inofensiva, vamos a decirle así. Sí, y justamente esta eh, satanización o, o esta, pues sí, de la Ouija fue impulsada mucho por la iglesia. Porque, ¿qué crees? A la iglesia no le conviene mucho que la gente obtenga paz desde su casa con una tabla en vez de estar yendo a la iglesia a dar diezmos y a dar ofrendas. Claro. Entonces, como no les conviene, ¿saben qué? Eso que estás haciendo es del diablo y te va a poseer un demonio y todo este cotorreo, ¿no? Cuando había muchas otras explicaciones, por ejemplo, en el caso de Ronald Doe, que fue el nombre que se le dio a este jovencito que supuestamente fue poseído por un demonio ya que jugó la Ouija, era un poquito más banal y más triste todavía que la posesión demoníaca. Al parecer, esta tía tenía alguna especie de, o más bien le hacía algunas especies de abusos de índole íntimo a este niño, este Ok. jovencito de 12 años, 11 12 años. Entonces él no sabía cómo lidiar con eso. Y cuando tienes un trauma en un adolescente y después lo sometes a periodos de estrés, como puede ser el fallecimiento justamente de este familiar que le provocaba los abusos, ¿qué es lo que pasa generalmente en esos casos? Bueno, pues un evento poltergeist. Casi en todas las historias de eventos poltergeist, tú te vas a encontrar eso, que había algún adolescente que tenía algún trauma y que todo se desató cuando dicho adolescente pasa por un periodo de estrés o extremo o prolongado. Entonces, el fenómeno poltergeist en sí significa, ¿qué significaba? Espíritu ruidoso, me parece que en alemán. Eh, Ok. entonces, básicamente lo que se entiende por ahorita es que es alguna especie de habilidad psicoquinética crónica recurrente, creo que es el nombre que le dan. Ok. Es cuando un niño tiene estas habilidades, pero pues obviamente no las puede controlar. Entonces, como son cosas bastante negativas, eh, resultan de maneras bastante, pues, negativas. Este niño sentía toda esa culpa y cuando inmediatamente lo llevaron a sacerdotes católicos, un montón porque lo que hicieron en un principio fue tratar de exorcizarlo en su casa y cuando no pudieron, los sacerdotes dijeron, ¿saben qué? Nos lo vamos a llevar. Y entonces ahí está este niño que sufría de abuso, rodeado de 7 viejitos en vestido, pues empezó todo a poner más intenso, ¿no? Ujú. Y pues la explicación de la iglesia, ¿sabes que la Ouija, Malo. malo, esto es del diablo. Nosotros que hablamos con Diosito lo arreglamos, pero es malo esto. Entonces ya no le permiten al niño pues sanar y él acaba convenciéndose justamente de eso, de que está siendo víctima de un acoso pues demoníaco, ahora sí. Pero pues bueno, en cuanto a las advertencias populares que hay en relación con la Ouija y este tipo de mitos, perdón, y mitos relacionados a este tipo de eventos, pues las advertencias actuales provienen principalmente de tres fuentes. Relatos espiritistas del siglo XIX, donde se advertía sobre espíritus burlones, que es algo como lo que te estoy contando. Películas y literaturas de terror del siglo XX, o sea, El Exorcista y demás. Y experiencias subjetivas de usuarios que interpretan movimientos o coincidencias como señales
negativas. Ahora, imagínate tú por un momento, tú que tienes todavía este cierto recelo a jugar, ¿ok? Supón que por presión social yo logro hacer que tú juegues. ¿Va? Jugamos, por alguna razón pregunto cómo se llamaba tu mascota de cuando tenías 6 años y de alguna manera el nombre de tu mascota sale en la Ouija, ¿ok? Terminamos la sesión, nos despedimos, todo bien, todo bye. Te acuestas a dormir y se cae, no sé, un suéter que tenías ahí colgado. No vas a decir, ah, a lo mejor la ventana que dejé abierta. No vas a decir, ah, se me hace que ahorita que me metí, generé una corriente de aire y se debilitó como venía colgado y finalmente cayó. ¿Qué vas a pensar? Pinche Ouija, ¿ok? Entonces, esto pasa mucho. Y esto generalmente puede causar una bolita de nieve que termina en lo que se llamaban como espíritus burlones, que ya eran este casos bien complicados por ejemplo, egregores, ¿ok? Que he estado diciendo mucho la palabra egregor, pero no sé si la he explicado. Ahí discúlpenme, solo tener esa estúpida idea de que todos saben lo mismo que yo. Y no es, ok, no es que yo crea que lo sepa todo, pero a veces no explico cosas. Un egregor o un tulpa son conceptos similares. Un tulpa es un concepto tibetano cuando Ok. mediante la concentración tú generas un ser ya de manera física para que haga alguna tarea, ¿ok? A veces con suficiente miedo o con suficientes personas que le teman a algo, los seres tulpas se pueden generar y después obtener autonomía. Se piensa que es lo que ha pasado con estos arquetipos de la mujer de blanco, por ejemplo, la Llorona, de este jinete que cabalga un caballo negro como el charro negro, como el jinete sin cabeza. Perdón, todos estos entidades que se ven en muchos lugares, ¿ok? Muy diferentes. A lo mejor el pie grande. Mm, Ahora, un egregor es un poquito más con conciencia, ¿ok? Cuando mucha gente se junta y el egregor es un concepto más de esta corriente de la New Age, de la espiritualidad, eh, con corrientes más modernas, ¿no? De espiritualismo, pero viene siendo lo mismo, solo que aquí se supone que el egregor es con un poquito más de intención. Ok, esa es la única oh, diferencia entre tulpa y egregor, es que la tulpa se puede generar a veces sin querer y el egregor a veces sí es como que queriendo. Y por ahí te quiero mencionar un caso que a lo mejor, déjame lo anoto una vez porque ahora sí traigo mi libretita para anotar los casos para después. Hay un caso muy famoso que se llama el experimento Philip, ¿ok? Ay, creo que sí lo he escuchado. A ver, dime. Es donde quisieron como que crear un fantasma, ¿no? Algo así. Crearon un fantasma. Sí, sí, sí. Según este experimento, muchas personas se juntaron, este, primero a diseñar al fantasma, ¿ok? ¿Quién va a ser nuestro fantasma? No, pues va a ser Philip, un, un, este, un noble de los años 1600 que estaba destinado a casarse con Lady no sé qué, pero que se enamoró de una mujer del pueblo, de una mujer, de un rango menor y que al ser descubierto, pues fue sentenciado a la horca junto con su amada y pues tiene este trágico final, ¿no? Le crearon una historia bastante telenovesca para mí, para mi gusto, pero el caso es que se estuvieron juntando después durante varios días a hacer sesiones de espiritistas,
junto con Ok. justamente esto, lo de la mesa parlante, que se juntaban alrededor de la mesa y trataban de invocar el espíritu de Philip y trataban de comunicarse con él, sabiendo que ellos mismos lo inventaron. Mm. ¿Tú qué piensas que pasó? Que sí les respondió. Justamente, después de varios días de que se estuvieron juntando y estuvieron invocando a este ser ficticio, comenzaron a recibir respuestas. Ok. Comenzó, pero respuestas fuertes, ¿ok? Se supone que las mesas levitaban y la gente era arrojada y un montón de cosas. Entonces, es lo que te digo, si tú vas y juegas este juego o participas en este ritual con miedo y luego empiezan a pasar ruiditos en tu casa que generalmente son normales, generalmente ni nos damos cuenta de esos ruiditos, pero como ya jugaste a la Ouija, estás más atento a cualquier cosa extraña. Y luego le llamas Claro. a tu roomie y tu roomie le dice a los vecinos. Y en 5 días todos piensan que tú estás siendo atormentado por un demonio por andar jugando a la Ouija. Entonces, Sí, algo así pasó, pasaba en el trabajo. Que cuando yo recién llegué ahí, decían, bueno, tienen todavía la creencia de que hay una niña que ronda la bodega de ahí del trabajo. Y pues va entrando gente nueva y van sabiendo de que hay una niña en la bodega y que se escuchan ruidos y que pasa caminando por las maderas. Y así es, va a entrar más gente y va a ir sabiendo y se van a escuchar ruidos y van a decir, Roberta le dicen a esta niña. con Y, madre. y todos dicen, y hasta el gerente, hasta los más nuevos que llegan. Y es lo que dices, mucha más gente va a empezar a mencionar esto y pues se va a hacer más consciente todo este asunto de los espectros o supuestos espectros que hay en todos estos lugares, Ujú. Y lo van a ir haciendo más real. Entonces, justamente. lo que puede empezar con miedo, y ese es todo mi resumen, lo que puede empezar con un miedo a lo mejor heredado, que ni siquiera es un miedo tuyo real, puede terminar en algo que sí realmente pueda afectar a ciertas personas. ¿Ok? Claro. Entonces, ese, ese sería uno de los asuntos por ahí con la Ouija. Pero hay varios mitos asociados a la Ouija. Uno es que no debes jugar solo porque quedarás vulnerable a entidades negativas. Aunque no existe ningún registro histórico que sustente esta idea, surge principalmente del cine y de testimonios personales, que esto pues ya lo hablamos. Otro de los mitos es que si no cierras la sesión, dejas un portal abierto para que entren los demonios, ¿ok? El concepto de cerrar una sesión moviendo el planchet hacia la dios no es parte de las instrucciones del producto. Es una regla transmitida en círculos espiritistas y científicamente no existe ningún mecanismo que respalde la idea de que jugar a la Ouija abre algún portal. Mito 3: la Ouija puede poseerte. Esta creencia es posterior a 1973, año en el que el exorcista asoció el tablero a la actividad demoníaca. Otra vez, miedo, solo miedo. No debes permitir que la tabla diga tu nombre. Este está más interesante. No Ok. existe un fundamento histórico ni espiritualista, ni espiritual original que advierta de esto. Es una regla moderna relacionada con la idea de que saber el nombre da poder. Justamente que ya lo hemos visto en las películas de los exorcismos. Un concepto tomado del folclore y la ficción. Otro mito: si el planchet se mueve rápidamente hacia el 8, significa peligro. ¿Qué Ok. tal? Este es uno de los mitos más recientes difundidos en el Internet y no forma parte de ninguna tradición espiritista antigua y no aparece en manuales contemporáneos ni nada parecido. Mito 6: romper la tabla libera algo.
una idea más moderna, sin bases, obviamente, ni documentos que lo secunden. La Ouija es un objeto físico y romperla no genera consecuencias más allá de destruir tu propio tablero. Eh, bueno, esos fueron algunos mitos que encontré relacionados con la Ouija. Este, pero pues bueno, ya vamos llegando al final. Me gustaría escuchar tus reflexiones finales. ¿Las sigues viendo como al principio de este capítulo o tal vez ya lo ves como algo más simple, más tranquilo? Pues tengo que admitir que antes de llegar a este capítulo sí tenía una percepción de la Ouija vamos a decirlo, errónea en cuanto a lo peligroso que puede ser este objeto. Ya sabiendo un poquito más de toda la historia que tiene y como decimos, lo satanizada que esta está, pues ya se me hace un poquito más light el poder hablar de esta, de la Ouija, porque ahorita muchas veces decimos o escuchamos decir, que la Ouija. Ay, y decías, ay, ¿cómo vas a jugar a la Ouija? Eso es muy malo, te va a salir algo en la noche, no sé. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que escuchamos o muchas veces lo que vemos en otras partes que nos hacen ver cosas de una forma que pues en realidad no son así. Sí, y yo creo que viene mucho de la cultura esta de no preguntes, es porque te estoy diciendo. Entonces, a mí me pasaba mucho, oye, pero ¿por qué? Por ejemplo, yo durante mucho tiempo fui cristiano, iba con mi papá a una iglesia cristiana. Ok, Yo sé que no lo parece, pero incluso pues, era el baterista de la banda y todo el rollo, estaba muy metido. Pero cuando hacía preguntitas así como que, oye, pero ¿por qué en el Viejo Testamento Dios se ve como que más toscote, como que más malhechón? Y por qué ya después de que vino Jesús se ve como que todo hippie, todo buen pedo? No, es que todas esas preguntas porque no conoces. No, sí, pero pues ya leí, o sea, en el Viejo Testamento acababa con ciudades que no le hacían caso. Y en el Nuevo Testamento dice, ámense los unos a los otros. O sea, como que no me concordaba. Y claro, generalmente las respuestas eran, no lo entiendes o no lo vas a entender o porque sí. ¿Me explico? Entonces cuando tú sueles tener respuestas así, empiezas a generar algo que se llama visión de túnel, ok, ¿ok? Que es haz de cuenta que cuando estás en un túnel, no ves más que lo que te dicen que es, ¿no? Al final, esa cosita chiquita que está ahí al final. Y todo lo demás, no puedes ver nada más porque pues es un túnel, ¿ok? Todo está tapado, todo está sesgado en lo que te dicen. Entonces, si no educamos a nuestros niños a que pregunten, a que investiguen, pues ellos van a tener esos sesgos y van a seguirle teniendo miedo a una tabla con letras y números. O sea, claro, cuando podrías estar ocupando tus miedos en cosas más reales, en cosas más palpables, que pues una tablita, ¿ok? Entonces, pues ese sería mi conclusión. Siempre pregunten, siempre cuestionen, siempre busquen por encima de, no se queden, incluso con lo que yo estoy diciendo ahorita, no se queden con lo que estoy diciendo ahorita. Busquen, hay cantidad de podcasts que cuentan historias, que otras más informativos, otros científicos, la información ahí está, se pueden meter a las patentes y ver todo ese rollo. Creo que ahorita la patente la tiene Hasbro, la de la ok, Ouija, o sea. Ustedes se pueden meter a investigar. Ahorita la información se consigue fácil y rápido y la puedes corroborar. Entonces,
no te cuesta nada. O sea, a veces hasta es como te decía en el capítulo pasado, jugar a la Ouija podría ser hasta para ti algo como introspectivo, como una terapia mucho más barata que ir a pagar una terapia con un profesional, ¿no? Claro. Entonces, pues si me lo permites, quiero cerrar con eso. Carnalito, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué te pareció? Pues la verdad muy bien, porque te digo, este tipo de capítulos se, se disfrutan más, se disfrutan bastante y después pues para cerrar la semana, el platicar así con un compa se siente bastante bien de estos temas que pues a nosotros dos nos gustan mucho y hablarlos aquí para la demás gente que nos sintonizó hoy, pues es muy agradable. Sobre todo a la hora que grabamos, ¿no? Para ir a dormir a gusto. Y sí. Estamos a punto de que sean la 1 de la mañana y aquí estamos hablando de la Ouija y los demonios, ¿no? Pero bueno, carnalito, tus redes sociales. Bueno, ya saben que me encuentro como Cultura Siniestra Podcast en todos lados, en YouTube, en Facebook y TikTok. Ahí estamos dándole para ir creciendo de a poquito. Así es, así es. Neta, pásense al canal de mi compa el Beni, échenle un ojillo, por ahí voy a andar yo también. Este, pues ya saben, si les gusta, denle like, compartan todo ese rollo que dice la gente famosa. Nosotros aquí vamos a estar subiendo los capitulitos. Voy a tratar de ya no fallarles con los lives, pero pues problemas técnicos de gente pobre, ¿no? Entonces, eh, ¿qué día subes tus capítulos, carnal? ¿A qué hora? Los voy a empezar a subir los viernes a las 8. Viernes a las 8 de la noche. Perfecto. Yo creo que me voy a quedar con los martes. Ahí por los martes alrededor de... No, los jueves. Jueves 10 de la noche. Ahí van a ver los capítulos de Sin Formato para que los escuchen antes de dormir. O si quieren el viernes en la mañana para cerrar la semana. Y por ahí los sábados vamos a estar haciendo lives. Que para los que los vean en el vivo ahí en YouTube. Y si puedo hacer la transmisión conjunta con Facebook. Y posteriormente ya quiero editarlos y subirlos más formalmente los martes en la tarde. Así que pues ahí les vamos a estar poniendo las fechas y las horas de las publicaciones de los capítulos. Y pues nada, esto fue Sin Formato. Yo los quiero mucho. Bye bye. Chao.